Esta noche quiero entregar a ustedes un mensaje de la palabra de Dios y esto va a ser algo así como un tema muy directo para nuestra iglesia, aunque es de la palabra de Dios, pero es muy directo para nuestra iglesia. Y creo que va a haber momentos incómodos durante este mensaje conforme se va a ir desarrollando. A lo mejor va a haber momentos en que usted quiera salir corriendo de aquí, así que abróchese bien su cinturón, permanezca aquí hasta el final. Y aunque sea un poco incómodo en algunos momentos, seguramente será de bendición y provechoso de la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, donde estudiamos esta mañana el panorama de esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y Dios puso en mi corazón tomar unos textos y estudiarlos con la iglesia porque descubrí en ellos unos tesoros invaluables que tuve que compartir con ustedes y lo haremos esta noche y lo haremos la próxima semana por la noche, si el Señor nos lo permite, porque el valor de lo que vamos a estudiar hoy es verdaderamente celestial y yo le pido que ponga su corazón en ello. Primera a los Tesalonicenses 5, y quisiera tomar el punto de partida leyendo el pasaje que nos va a ocupar, capítulo 12 capítulo 5, versículo 12 a versículo 15. Es la porción que vamos a estar estudiando y aunque solo tomaremos una fracción hoy, es el pasaje que estaremos estudiando en dos momentos. Capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esta es la porción que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en la sección final de la carta a los tesalonicenses. Y realmente es una parte que continúa con el pensamiento hasta el versículo 24. No leeremos, pero es el mismo pensamiento que Pablo sigue desarrollando hasta el versículo 24. Quiero introducir hablándole del tono de este pasaje, al menos de estos versículos 12 a 15. ¿Cuál es el tono de estos versículos? Está definido por las palabras con las que empiezan los textos. Versículo 12, os rogamos. Versículo 14, también os rogamos. Y versículo 15, una variante, mirad. De modo que usted tiene ahí en estos versículos unas instrucciones a modo de ruego que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Las palabras que utiliza nos dan a entender que son un ruego enérgico. No es la misma palabra que utiliza en los tres textos. De hecho, son tres palabras distintas, aunque aquí se nos traduce rogar, rogar y luego mirad. Pero son tres palabras distintas, pero la idea es la misma. Es un ruego enérgico. Es un ruego con autoridad del apóstol Pablo. Él está pidiendo que los creyentes hagan algo. Ese es el tono de este pasaje. Es un ruego a los cristianos. Una orden, pero en modo de ruego, proviniendo de alguien con autoridad como es el apóstol Pablo. Ahora, no solo el tono de esta porción, sino también el trance. La iglesia en Tesalónica estaba pasando por un trance, y si usted estuvo aquí en la mañana, recordará que la iglesia en Tesalónica estaba pasando varias dificultades, un trance espiritual, una dificultad. La iglesia en Tesalónica estaba sin el apóstol Pablo, estaba pasando por oposición, la ciudad estaba volviéndose contra anticristiano y los hermanos allí, además de ser inmaduros, nuevos creyentes, atribulados, solos, porque el apóstol no estaba con ellos,
además de todo ello, se le añade algo más a todo este trance. Los de la iglesia en Tesalónica eran muy diferentes entre ellos. Había muchas clases de personas allí, y esto lo sabemos por el versículo 14. Escuche la variedad de hermanos que había en esa iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nota la variedad de personas que había en la iglesia en Tesalónica. En esa iglesia había hermanos ociosos, había hermanos de poco ánimo y había hermanos débiles. Y con todos ellos había que hacer algo y tener paciencia. Así que no solamente estaban solos, no solo eran nuevos creyentes, no solo eran inmaduros, no solo estaban siendo atribulados, sino además de todo eso, eran personas muy diferentes en la iglesia, distintas, de diferentes trasfondos, con diferentes necesidades, con diferentes personalidades. Ese es el tono, un ruego. Este es el trance, la iglesia en diferentes dificultades. Pero ¿cuál es el tema de estos versículos que acabamos de leer? Y el tema está definido por la frase clave de estos versículos. Y la frase clave está en el versículo 13. Ahí está para usted la frase llave que abre el entendimiento a toda esta porción. Y es la frase, tened paz entre vosotros. Lo que Pablo está rogando, lo que Pablo está pidiendo, lo que Pablo está ordenando es para que en la iglesia haya paz. Tened paz entre vosotros es la frase clave que nos ayuda a entender esos versículos. Pablo da esas indicaciones para que en la iglesia haya paz. Sin embargo, no estamos hablando de la paz que Dios da. Esa Dios nos la da y es segura. Cristo es nuestra paz y ahora en Cristo estamos en paz con Dios y Dios nos da su paz, pero aquí no se refiere a esa paz. Es claro a qué paz se refiere. Tened paz entre vosotros. Habla de paz entre la iglesia, entre los miembros de la congregación. Habla de tener paz los unos con los otros. Le he dicho antes, la palabra paz en el Nuevo Testamento es la palabra griega eirene, de donde viene el nombre Irene, que significa simplemente estabilidad, bienestar. La palabra simplemente evoca la unión de algo que está bien. Algo así semejante a los aros de las Olimpiadas que están unidos y están estables. Eso más o menos significaba la palabra eirene. Algo unido y estable, bienestar. De ahí que nosotros se nos traduzca paz, ambiente tranquilo, situación en paz. Pablo está diciendo estas instrucciones para que la iglesia esté en paz los unos con los otros. Así que este es el tema de esta porción. Pablo está dando instrucciones para que en la iglesia haya paz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se toma una parte de la carta para recordarle a la iglesia que deben estar en paz los unos con los otros? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es un lugar de tensión. En la iglesia hay tensiones, situaciones que quitan la paz, problemas, dificultades. La tensión en la iglesia es muy normal dentro de la iglesia. Y las tensiones de la iglesia en Tesalónica llevaron a Pablo a escribir estas instrucciones finales. La palabra tensión en el diccionario se define como lo siguiente: tensión, estado de oposición y hostilidad latente entre personas y grupos. Déjeme volverlo a leer. Tensión, estado de oposición y hostilidad latente, o sea, continua, entre personas o grupos. Al parecer, la tensión en la iglesia es muy común. El que haya
oposición entre hermanos de la misma iglesia, hostilidad entre familias de la iglesia y dificultades entre los miembros de la misma iglesia parece ser algo muy común y frecuente. Esto me lleva a pensar que la iglesia es un lugar de tensión continua. No lo digo yo, escuche lo que sigue. Cuando vamos a la carta a los Filipenses, tenemos a una Evodia y una Síntique que no estaban en paz. Había tensión entre ellas. Había un problema en Filipenses capítulo 4. Pablo dice, ruego otra vez, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Alguna discusión había entre Evodia y Síntique que estaba impidiendo la paz en esa iglesia de Filipos. Tensiones en la iglesia entre miembros, en este caso entre dos mujeres. Cuando vamos a la carta a los Corintios, al menos en el capítulo 1 y en el capítulo 3, encontramos a la iglesia de Corinto con divisiones, contiendas y celos entre la iglesia. ¿Qué es esto? Tensión entre los cristianos de la misma iglesia. Es por eso que a mí me fascinan las cartas, porque cuando vamos a las cartas no vemos una iglesia perfecta, vemos una iglesia real. Y las iglesias de la Biblia tenían tensión entre los miembros, había dificultades. Corinto era una de ellas y Pablo habló de sus divisiones, de sus contiendas, de los celos que había entre los miembros de la iglesia. Capítulo 6, acerca de las demandas que se estaban haciendo los mismos hermanos de la fe de la iglesia, demandándose unos a otros con tensiones ya muy grandes que llevaban delante de autoridades civiles y Pablo les tiene que regañar por eso. Y cuando vamos al capítulo 4 de Corintios y versículos 18 y 19, vemos que esa iglesia, además de que tenía tensión entre ellos, Corinto, dice que también tenían tensión contra Pablo. Estaban envanecidos contra Pablo. Estaban en oposición a Pablo. Estaban en contra del apóstol. ¿Nota usted la tensión entre las personas de la iglesia? Quisiera decir que esto era exclusivo de la iglesia de Corinto o de la iglesia en Filipos. Pero cuando vamos a la carta de Santiago, hablando de la iglesia de Jerusalén, Santiago capítulo 2, Santiago tiene que exhortar a la iglesia porque en la iglesia había un problema de preferitismo. Y entraba alguien con anillo de oro y vestido lujoso y le decían, siéntate acá al frente. Y entraba alguien con ropa andrajosa y le decían, quédate allá atrás a los pies del hermano José Solorio. Y había un trato dispar que estaba generando tensión entre la iglesia en Jerusalén. Ahora usted dirá, pastor, pero eso no pasaba con la iglesia de Jerusalén al principio, ¿verdad? Cuando usted va a Hechos capítulo 6, en los orígenes de la iglesia en Jerusalén, vemos murmuración de las viudas, ¿se acuerda? Por el descuido que había en la alimentación entre las viudas griegas y las judías. Y había murmuración entre ellas por esta cuestión de alimentos. Desde la primera iglesia que Cristo fundó, vemos tensión entre los miembros de la iglesia. Y si seguimos al capítulo 5, donde Ananías y Zafira generan problemas también en aquella primera iglesia, nos queda muy claro que la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia real, tiene tensión dentro de los miembros. Cada carta del Nuevo Testamento refleja la constante tensión en la iglesia, problemas entre los miembros, dificultades entre los hermanos. Hay dichos, y ya sabe que los mexicanos somos muy dados a dichos, a frases, a refranes, a frases célebres y todo esto. Y hay 4 frases que yo he oído respecto a la iglesia que habla acerca de la tensión que hay en la iglesia. La primera de ellas es una muy común que se aplica a la iglesia y hay personas que han dicho, bueno, pastor, en la iglesia estamos juntos, pero no revueltos. Me siento al lado de él, pero no tengo ningún interés en su vida, no me importa. Estoy aquí nada más como si estuviera formado en la fila del banco.
Así estoy, junto pero no revuelto. Algunas personas tienen ese sentir de la iglesia. He oído otra frase que se las he compartido y me es muy gráfica. Y dice, la iglesia en vez de ser un rebaño de ovejas parece más un grupo de puercoespines. En vez de acariciarse en su lana unos con otros, están pinchándose unos a otros con solo acercarte a ellos. Por eso en la iglesia mejor ni te acerques a otros. Otra mejor, que fue de un teólogo de hace varios siglos, él dijo esta frase, y él dijo, la iglesia es como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta de afuera, no aguantaríamos la peste de adentro. Si no fuera porque afuera, si no fuera porque allá hay tormenta, ay, no quisiéramos estar en la peste de aquí. Usted sabe que el arca de Noé estuvo llena ¿de qué? De animales con buenos olores. Y este teólogo dijo, la iglesia es como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta allá, no aguantaríamos la peste de dentro. Y hubo una última que escuché hablando acerca de la iglesia y todas estas dificultades que hay en las iglesias entre los miembros. Y esta es muy fuerte y solamente escúchela, no se la grabe, ni la aplique. Pero una vez escuché a una persona hablando de la iglesia y me entristeció, pero dijo esto, es que pastor, en la iglesia hay personas que las mastico, pero no las trago. Eso me pareció fuertísimo. Hay gente que mastico, o sea, la trato, pero no la trago. O sea, hasta ahí, pinto mi raya. Y creo que hay muchas personas con estos pensamientos de estas frases. Personas de la iglesia, de lejitos, con pincitas, porque ya ves que es bien especial. Y con aquel hermano, no, ni te metas, salúdalo y ya, porque tranquilo, no, evita problemas. La pregunta ¿es esto normal en la iglesia? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Es normal que exista este tipo de tensiones entre la congregación de una iglesia que profesa a Cristo? Sí, es normal. Estuvo en todas las congregaciones de las iglesias reflejadas en el Nuevo Testamento. Sí, es normal. En un momento más le diré por qué, pero no es correcto porque esto deshonra a Dios. Las tensiones en la iglesia deshonran a Dios. ¿Cuál es la fuente de la tensión? ¿Cuál es la fuente de estos problemas entre hermanos de la misma iglesia? Y le voy a decir algo muy claro, la fuente no es el Espíritu Santo. La fuente es nuestra carnalidad. Nuestra carne es la que origina los problemas entre hermanos en la iglesia. Es la que origina nuestra carne, nuestra concupiscencia, las tensiones, la hostilidad, la oposición latente, y por la causa de nuestra carne no hay paz en la iglesia. Es nuestra carne, no Dios, quien genera estas tensiones dentro de nuestra misma iglesia. La carne es capaz de todo. La carne es capaz de todo y cualquier cosa puede la carne generar aún en la iglesia entre creyentes. Le quiero traer a continuación una lista terrorífica, una lista que son las manifestaciones de la tensión en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta la carne en tensiones en la iglesia? Le vengo hablando de tensión, pero ¿a qué me estoy refiriendo hablando ya de la iglesia? Y que siempre tienen su origen en la carne de nosotros. Déjeme darle 10 cosas, solamente las voy a mencionar y haré algunos comentarios rápido. 10 manifestaciones de la tensión en la iglesia. Número 1, prejuicios. Prejuicios, esto es una tensión y es carnal. Prejuicio me refiero a ¿qué van a decir los hermanos? Mejor no. No, y si van a decir esto, no, mejor no lo hagas. Mejor actúa así porque ¿qué van a decir? Oh, siéntate bien porque ¿qué van a decir? El qué van a decir se llama prejuicio. O también el hecho de
ver a un hermano en la fe que se sienta ahí a 2 asientos de ti y dice, y dices tú en tus adentros, ese hermano se ve que es bien, y le pones ahí algo negativo, ni lo conoces, ni le hablas, no has pasado más que el saludo con él y es todo, y eso se llama prejuicio. Y es una manifestación de la carne y es algo que genera tensión y mata la paz entre los creyentes. Prejuicio. Número 2, chismes. El chisme es una mentira propagada de alguien sobre alguien. Esto es carnal y genera tensión en la iglesia. ¿O no han estado en iglesias con chismes? En tercer lugar, la murmuración. La murmuración es un pecado y murmuración es hablar mal de una persona a sus espaldas. Y esto pasa en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado mal de otra persona, de su iglesia o hasta de mí mismo. Pero eso se llama murmuración y la Biblia dice que es pecado. De hecho, la Biblia dice que Dios aborrece este pecado. Murmuración es una manifestación de la carne que genera tensión en la iglesia. Cuarto lugar, preferitismo. Santiago 2 ya lo decía, preferir a unos y menospreciar a otros en la iglesia. Número 5, disensión. Déjenme hacer una pausa allí. La Biblia habla de disensión. ¿Qué significa disensión? La palabra bíblica disensión que se usa de la iglesia de Corinto, por ejemplo, y que está en Gálatas 5 como una de las obras de la carne, viene de la palabra dixostasia, y literalmente dixostasia significa dos posiciones. O sea, la disensión es personas que en su corazón tienen una opinión distinta y que no concilian entre ellos esa idea. Una traducción posible sería dos corazones, dos posturas del corazón. Como si ese hermano piensa esto, pero yo pienso lo otro. Y no vamos a reconciliar eso. Él pensará eso y yo pensaré esto. Eso se llama disensión. Fíjense esto, a lo mejor este pecado, esta tensión en la iglesia no se expresa, pero se está en el corazón. Está allí en el corazón. En sexto lugar, celos. La palabra bíblica celos es celos, en griego celos, con Z. Y la palabra celo es un ardor. Es cuando tienes ardor por otra persona, un resentimiento, un sentimiento fuerte contra otra persona, que la ves y te arde en tus adentros, te cae mal, te choca, no te cae bien. Esa es la palabra bíblica, celos. En séptimo lugar, tiene mucho que ver con la anterior, envidia. Envidia es desear algo que tiene otro y quitárselo, que él lo pierda y yo lo tenga. Envidia es otra manifestación de tensión en la iglesia. En octavo lugar, el egoísmo. El egoísmo simplemente es me importo yo y nadie más que yo. Egoísmo, el yo al extremo. Y el egoísmo en la iglesia está presente. Y déjeme decirle que el egoísmo muchas veces se disfraza y hay que tener cuidado porque el egoísmo disfrazado puede disfrazarse de pena. Soy penoso. No, eres egoísta. ¿No te interesa tener relación con otras personas porque solo piensas en ti mismo? A veces ese egoísmo se disfraza de prisa. Es que no me puedo quedar al culto, no vengo a los dos cultos porque tengo tantas cosas que hacer. Me voy rápido porque tengo tantas cosas que hacer. Realmente eres egoísta y no quieres pasar tiempo con otros, dándole importancia a otros. Hay egoísmo. En noveno lugar, la frialdad. Ser fríos con otros. Esto es desinterés, indiferencia, no me importa. Oren por este hermano. No voy a orar, ni me importa. No lo tengo en cuenta. A veces la frialdad, tristemente, muchas de las veces la frialdad es heredada. O sea, nuestros padres nos criaron fríos, indiferentes, duros al dolor ajeno. Y es triste porque a veces fuimos criados de esa manera, es una frialdad heredada, una indiferencia heredada, pero en Cristo eso se rompe o se debería romper. Pero muchas personas son fríos, saludan y qué bonito es saludarnos, ¿no?
Pero yo veo a veces, algunos están así, ni se paran, ni saludan, ni se quedan con los brazos cruzados. Como diciendo, si me quieren saludar, que vengan. Y si nadie me saluda, mejor, porque no me contagio. Frialdad. Estoy allá sentado en la jardinera, si alguien se me acerca bien y si no, también. Frialdad, indiferencia, desinterés, no me importa. Y en 10º lugar, una última manifestación que la dejé al último, pero es mucho más común, es el enojo. El enojo contra otra persona de tu misma congregación. El enojo lleva siempre a rencores. Regularmente en la iglesia sí se enojan unos con otros. Yo lo sé. Usted quizás se ha enojado contra alguien. Quizá alguien le hizo algo a su hijo y usted se enojó. Quizá usted vio algo que le hicieron y se enojó y no lo expresó, no lo manifestó. Quizá alguien no le saludó, quizá alguien no le dio el paso, quizá alguien no le dijo Dios te bendiga y a usted le dolió eso y se ofendió. Y de ahí vino un enojo en su corazón silencioso. Pero ese enojo siempre genera rencor en el corazón y se traduce en tensión. He escuchado a personas decir, me enojé con tal hermano por esto que hizo o por esto que dijo. Ah, ok, hermano. ¿Y ya hablo con esa persona? No, voy a dejar que se me pase este enojo. El enojo no se cura con el tiempo. El rencor no se sana con el tiempo. Empeora con el tiempo. No puedes decir simplemente me hizo esto, ya lo voy a dejar, simplemente que se me resbale, ¿verdad? Y tú dices, ¿dónde está eso en la Biblia de que se me resbale, ¿verdad? Esa no es la solución bíblica. Esa no es la solución bíblica para los problemas entre hermanos en la fe. Y simplemente decimos, con el tiempo se me va a pasar, ya voy a volver a ver a la hermana con amor. El enojo fue el primer pecado, Caín y Abel. Caín mató a Abel por enojo. Y hoy hay muchos Caínes en las iglesias, no matando, pero haciendo lo que origina matar, y es enojarse. El enojo, Mateo capítulo 5, es el origen del homicidio. Para Cristo, enojarte contra tu hermano es igual que matarlo. Caín lo hizo con Abel y fue el primer homicidio. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Escuchen una vez más esta lista terrorífica. Prejuicios, chismes, murmuración, preferitismo, disensión, celos, envidia, egoísmo, frialdad y enojo. ¿Qué es esto? Es el catálogo de carnalidad en la iglesia. Todo eso, escúchenlo por favor. Todo lo que acabo de mencionar está presente en esta iglesia. Todo lo que acabo de mencionar se genera en esta iglesia y en todas. Pero me interesa esta. En esta iglesia hay prejuicios, chismes, murmuración, preferitismo, disensión, celos, envidia, egoísmo, frialdad y enojo. Lo hay. Y la pregunta ¿es normal? Sí. ¿Está bien? No. No. No hay paz en la iglesia. No hay paz entre vosotros por causa de las tensiones carnales que nosotros permitimos. A veces decimos cosas, ¿verdad? No hay iglesia perfecta. Es verdad, no hay iglesia perfecta porque los que están en la iglesia son personas que todavía, aunque salvos, muchos, estamos todavía luchando con la carne. Y la carne es la que produce todo esto, como les he explicado. Todo lo que he dicho está en esta iglesia. Y usted dirá, ¿y ahí se queda esto? No, hay consecuencias. Ser una iglesia con tensiones como estas, con problemas como estos, trae consecuencias fuertes. Déjeme darle 3 rápido. 3 consecuencias de tener estos pecados en la iglesia. Número 1 y más importante, deshonras a Dios. Deshonras a Dios. Y déjame agregar algo más. Tener estos problemas en la iglesia, deshonras al Dios Trino. Deshonras al Padre. Porque dice la Biblia que los que quieren vivir conforme a la carne no pueden agradar a Dios.
ofendes al Padre cuando permites estas cosas en tu corazón contra la iglesia a la que asistes. Ofendes al Padre. Deshonras al Hijo, porque el Hijo dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y todas las expresiones carnales que mencioné son lo contrario al amor fraterno. Todo esto deshonra al Padre, deshonra al Hijo y deshonra al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado de producir la unidad entre la iglesia. Efesios 4:3, solícitos en guardar la ¿qué? La unidad de la fe. Escuche, en el vínculo de ¿qué? De la paz entre nosotros. Dar cabida a la carnalidad de nuestra iglesia y generando tensión entre nosotros, problemas por carnalidades, eso deshonra al Dios Trino, hermanos. Dios aborrece que permitamos estos pecados en nuestra iglesia. Ofendemos al Dios Trino. Y eso sería suficiente, ¿eh? Eso sería suficiente para entender la gravedad de que tú permitas chismes, de que tú permitas murmuración, de que en tu corazón tengas disostasia opuesto a un hermano. Tú dices: ese hermano es así, yo no, él está mal, yo estoy bien. Nunca lo dices. Es más, miren, yo analicé de estos 10 pecados que generan tensión en la iglesia, la mayoría de ellos solo pasan a nivel corazón. No se expresan salvo murmuración y chisme. Todos los demás están a nivel corazón. Nadie lo sabe, solo Dios y tú, pero están allí. Son invisibles a nosotros, pero no a Dios. Ahora, invisibles por un tiempo, porque luego ya se manifiesta tu hostilidad contra cierta persona en la iglesia. Hermanos, esto deshonra a Dios. Y si eso no fuera poco, hay otras 2 consecuencias que tienen que ver ya con nosotros. Por favor, vaya con su Biblia a Mateo capítulo 5 y vea esta porción tremenda donde Jesucristo habla acerca de la consecuencia de permitir carnalidades entre los hermanos, entre creyentes. En Mateo capítulo 5, versículo 24, usted conoce el contexto, está hablando de la ira a Jesús, pero déjeme hablar del 24. Mateo 5, 24, dice Jesús, 23 y 24. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces o después ven y presenta tu ofrenda. Jesucristo está dando una indicación muy importante. Él está diciendo: si vienes al altar, y eso está hablando en el contexto judío, a presentar tu ofrenda, y seguramente Jesucristo está hablando de la ofrenda en el día de la expiación que el Antiguo Testamento mandaba, porque la ofrenda de expiación era la única que no podías presentar tú, la tenías que llevar al sacerdote y el sacerdote la ofrecía por ti. Así que seguramente Jesucristo está hablando de la ofrenda de expiación. Así que ¿para qué era la ofrenda de expiación? Fácil, el Antiguo Testamento dice que era para perdón de tus pecados. En el Antiguo Testamento, Jesucristo está diciendo: si tú vas a ir a pedir perdón por tus pecados y te acuerdas de que no estás bien con tu hermano, ¿cuál es la indicación? Deja tu ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano primero y después ven y da tu ofrenda. ¿Qué está enseñando Jesús ahí? Es muy obvio. La enemistad entre hermanos daña mi adoración a Dios. Estar mal entre hermanos daña lo que yo ofrezco para adorar al Señor. Daña mi adoración, contamina mi servicio, contamina lo que yo hago para Dios. ¿Sabe usted qué nefasto y además también hipócrita es estar cantando
y en nuestro corazón tener celos, envidias, iras contra otros de la congregación? ¿Sabe usted lo absurdo que es? Porque de ese canto Dios no recibe de ti nada, nada. Nuestra relación rota con otras personas impide que nuestra adoración llegue a los cielos. Es lo que Jesucristo está diciendo. Una mala relación con otros creyentes daña tu relación con Dios. Una mala relación entre hermanos de la misma iglesia daña también tu relación de adoración a Dios. Yo no sé cuántas veces ha cantado usted y yo y Dios no ha recibido ese canto. Yo no sé cuántas veces hemos ofrendado usted y yo y Dios no ha recibido esa ofrenda. Yo no sé cuántas veces ha dado usted gratitud a Dios, ha servido a Dios en algún ministerio y Dios no lo recibe ni lo toma, lo desecha porque no estás reconciliado con tu hermano. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tú guardas el pecado en tu corazón contra otro hermano en la fe, Dios no recibe eso. ¿Notas la gravedad, la consecuencia? No estar en paz con los hermanos de la iglesia hace que Dios no reciba tu adoración. Pero hay algo más. Capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15. Capítulo 6, un capítulo adelante, versículos 14 y 15, dice ahora Jesucristo, mucho más profundo. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un esquema parecido al anterior. Hay una ofensa. Haya sido tú el ofendido o haya sido tú el ofensor, no importa. La solución es la misma. Dice Jesucristo: si tú no reconcilias perdonando a tu hermano, Dios tampoco te perdona a ti. ¿Nota esa conexión tan fuerte? El perdón de Dios está condicionado por tu perdón a otros. Si tú no perdonas a otros, Dios no te puede perdonar a ti. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú estás en mal con un hermano y vas con Dios y le dices: Señor, perdóname por mis pecados que cometí este día, esta semana, perdóname, Señor, eso es hipocresía. Porque tú, al no reconciliarte con tu hermano y yendo a pedirle a Dios que te perdone, eso es hipocresía y Dios no perdona eso. Tan importante es la relación entre hermanos en la fe que Cristo dijo que está condicionado el perdón de Dios si tú perdonas a otros. Es por eso que el apóstol Pablo en las cartas, él exaltó mucho el perdón unos a otros y hasta le llegó a decir a los corintios: sufran el agravio con tal de perdonar. Es que yo fui el ofendido y el otro hermano se tiene que venir a humillar. Y si no se humilla, Dios lo va a humillar. Yo voy a esperarlo aquí que me venga a pedir perdón. Eso no es la actitud de un cristiano. Aunque tú eres la parte ofendida, tú puedes ir y buscar la reconciliación con esa persona. Ay, pastor, estás pidiendo algo muy difícil. No, estoy pidiendo que hagas lo que Cristo hizo. Nosotros habíamos ofendido a Dios y Él vino a buscarnos siendo Él el ofendido. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. La reconciliación es importante, por eso las tensiones en la iglesia generan, número 1, que deshonres a Dios, número 2, daña tu adoración a Dios y número 3, daña tu relación de perdón de Dios. Dios no perdona cuando tú no perdonas. Bueno, ¿cómo deshacer la tensión en la iglesia? ¿Cómo deshacer la tensión en la iglesia? ¿Cómo tener paz entre los creyentes? ¿Cómo hacer para que la carne y todos estos tristes momentos de chismes, de murmuración, de oposición, de guerra, de pleitos, de enojos entre los mismos hermanos, que aunque no se diga, porque es así, hermanos, son cosas que no se dicen,
Son cosas que no se notan a simple vista, pero están. ¿Cómo deshacer la tensión en la iglesia? Es lo que Pablo desarrolla en Tesalonicenses 5, 12 al 15. Vaya por favor una vez más allí y Pablo nos da la respuesta a la pregunta, ¿cómo deshacer la tensión en la iglesia causada por las carnalidades? Capítulo 5, versículo 12, Primera Tesalonicenses dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ya está. En estos 4 versículos, Pablo nos da la solución para deshacer las tensiones que hay en la iglesia, basado en la frase clave, tened paz entre vosotros. Versículo 12 y versículo 13, Pablo habla de la relación de la iglesia con los líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pero versículos 14 y 15 nos hablan de la relación que debe haber entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia. De modo que 2 versículos nos hablan de la relación con el liderazgo y los otros 2 versículos nos hablan de la relación entre la congregación. Aquí está la solución para deshacer las tensiones en la iglesia. Y hoy solo vamos a ver el primero, los primeros 2 versículos. ¿Cómo deshacer la tensión en la iglesia? Primero, la relación con el liderazgo. Y es lo primero que dice Pablo. Versículos 12 y 13 habla de la relación con el liderazgo de la iglesia. Escuche por favor los textos, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo inicia una iglesia en paz? ¿Cómo puede una iglesia sobrevivir a las tensiones carnales que suceden? ¿Cómo puede una iglesia vencer esas tensiones y poder estar en paz unos con otros? La primera respuesta que Pablo da es teniendo una buena relación con el liderazgo. Escúchalo, no estoy inventándolo. Los 2 primeros textos habla de la relación de la iglesia con el pastor y el pastor con la iglesia. Escucha esto, iglesia, ahí empieza la paz en la iglesia. Cuando la iglesia está bien con sus pastores y los pastores están bien con su iglesia, ahí empieza la paz. ¿Y sabes qué? Ahí es donde Satanás primero va a querer meter discordia. Iglesia, pastores, pastores, iglesia. Ahí es donde va a comenzar la brecha. Ahí es donde Satanás va a comenzar a ganar ventaja en la relación iglesia-pastor, porque ahí es donde comienza la paz. Cuando hay una buena relación con el liderazgo, la paz va a imperar en la iglesia. Todo comienza con una buena relación con el liderazgo, con los pastores. Pablo aquí habla de la forma en que la iglesia debe relacionarse con sus pastores para que haya paz y quitar las tensiones en una buena relación. ¿Qué hace Pablo? Pablo da dos mandatos. Primero da un mandato a la iglesia y luego da un mandato a los pastores. ¿Lo nota ahí en los textos? Primero da un mandato a la congregación y luego da mandatos a los pastores. Déjeme analizarlo con usted. Primero, mandato a la congregación. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, estos son los pastores, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo da 2 mandamientos a la congregación con respecto a sus pastores.
Número uno, Pablo les dice, reconózcanlos. Reconozcáis a los que trabajan. Reconocer, es el primer mandamiento. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que la congregación debe reconocer a sus pastores? Bueno, no es un reconocimiento facial. Es decir, ese es mi pastor. Lo veo en el súper, ese es mi pastor. Ese que tiene cara chistosa, es mi pastor. No habla de un reconocimiento facial. Tampoco habla de un reconocimiento formal. Hermanos, impongámosle las manos al pastor formalmente. Él es nuestro pastor. Es el pastor. Es el pastor. Formalmente, oficialmente es el pastor. No. Tampoco habla de que le des aplauso. Reconozcan al pastor. ¡Bravo! Aplauso para el pastor. No está hablando tampoco de eso. La palabra ahí que Pablo utiliza y se nos traduce reconozcáis es la palabra griega eidón. Y eidó se debería traducir no como reconocer, sino como conocer. Pero es un conocer profundo, íntimo, familiar. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia es: iglesia, si quieres que haya paz entre ustedes, comienza teniendo un conocimiento de tu pastor familiarmente con él, un conocimiento íntimo con él y por supuesto con la familia. Pablo está diciéndole a la iglesia, no es un reconocimiento facial, no es un reconocimiento formal, es un reconocimiento familiar, que lo conozcas íntimamente, personalmente. Por supuesto, esa es una labor mutua, pero la palabra de Dios encarga a la iglesia a hacer esto. En Hebreos 13:7, el autor Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escuche lo que sigue. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. ¿Cómo vas a imitar su fe si no lo conoces? ¿Cómo vas a imitar su fe de tu pastor si no estás conociéndolo de manera más personal, más cercana? Eso significa eidó, un conocimiento cercano, un conocimiento familiar, un conocimiento estrecho, un conocimiento de una relación cercana, familiar. Pablo está mandando a la iglesia: ten al pastor como parte de tu familia. No que me inviten diario a su casa y todo, pero es un reconocimiento de relación familiar. Pablo está mandando a la iglesia primero esto: reconoce o conoce, entabla una relación cercana. Quizá sería otra forma de traducir esto. Y además de que Pablo les dice que conozcan a sus pastores de manera íntima, lo cual es un mandato que Pablo está rogando, y ahí la palabra rogar es una palabra que es una sincera solicitud, una sincera petición que Pablo está haciendo, y es importante porque la Biblia lo dice, es una sincera petición. Pero además de reconocer a sus pastores en este sentido, Pablo les da otro mandamiento a la congregación, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor. Bueno, esto es resultado de lo primero. Si no conoces a tu líder espiritual, ¿cómo vas a tener estima y amor por él? Si no lo conoces, si no hay una relación cercana, ¿cómo vas a desarrollar una confianza para que haya estima y amor? Una va relacionada con la otra. Ahí es la estima y amor que Pablo pide a la iglesia, es literal, es un aprecio con amor ágape. Es un amor ágape, es la palabra que está ahí. Es un aprecio con amor fraterno. Es un amor cercano, es un amor sacrificial, es un amor real. Es un amor ágape, es un amor de hermanos, es un amor filial. Pablo está diciendo: iglesia, si quieres que haya paz entre ustedes y vencer las tensiones carnales que se generan, primero tienes que tener una buena relación con tus líderes, y eso comienza conociéndolos y estimándolos. Esto es mandato de Pablo a la iglesia y por extensión a nosotros. Debe existir estas dos cosas: relación cercana y afecto mutuo. Ahora aquí viene una parte importante. ¿Y por qué voy a hacer eso?
Nuestros líderes no siempre nos caen bien. O sea, yo fui oveja mucho tiempo y no siempre a la oveja te cae tu pastor. No siempre es monedita de oro el pastor. A veces sí, a veces no. Pero mayormente no. Porque dice cosas que incomodan, porque las dice la Biblia. Y no siempre es una buena relación con él. Entonces, ¿por qué voy a tener una relación cercana y lo voy hasta estimar, a amar, a querer, al grado de quererlo imitar en su fe? ¿Por qué? Bueno, no por el carisma, no porque el pastor sea muy carismático, no porque tenga una personalidad arrasadora, no porque tenga química con la iglesia, no porque haya afinidad con los hermanos. Pablo dice en versículo 13 que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, por lo que hacen, por lo que Dios los llamó a hacer. Hermanos, los pastores no merecemos esto que Pablo está pidiendo, no lo merecemos. Pero Pablo dice, iglesia, háganlo por la obra que ellos hacen. En otras palabras, por la posición a la que Dios los ha llamado. Conócelos y estímalos porque trabajan para el príncipe de los pastores. Conócelos y ámalos porque son siervos del Dios Altísimo. Son imperfectos, son a veces inmaduros y se equivocan, nos equivocamos, pero dice Pablo, conócelos y ámalos no por cómo son, sino por la obra que realizan, por lo que Dios los llamó. Y ahí está, gracias Pablo porque nos salvaste. Si Pablo hubiera dicho, reconózcanlo por su personalidad, no hay mucho que rescatar en nuestras personalidades, hermanos. Pero Pablo dice, por su obra, porque son siervos del rey. Pablo, en otra ocasión a Timoteo, un pastor le dio la instrucción y a la iglesia también en 1 Timoteo 5:17, Pablo dijo, a los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está Pablo diciendo a la iglesia, debes tener a los pastores por dignos de doble honor, con estima, con aprecio, con un sustento digno, con lo que necesitan, no por ellos, hermanos. Y esa es la cuestión que nosotros nos cuesta eso, porque dicen, no, mi pastor esto, los pastores lo otro. Ahora, por favor, hermanos, estoy hablando de pastores temerosos de Dios. Aquí en este tema yo no estoy hablando de los pastores que se van con los diezmos, yo no estoy hablando con pastores que adulteran con hermanas de la iglesia, yo no estoy hablando con pastores que luego les sale otra familia en Ticul y no sé dónde, no. Estoy hablando de pastores que hacen bien las cosas. De pastores que no son perfectos, pero que tienen una vida irreprensible delante de Dios. A esos son a los pastores que Pablo está aquí diciendo, tienes que conocerlos y tienes que apreciarlos. Y tienes que además tenerlos por dignos de doble honor. No por ellos, no por cómo son, no por si hacen bien, sino por la posición a la que Dios los ha llamado. Déjame recordarte esto, iglesia, tú darás cuentas por esto, por la relación que guardaste y procuraste con cada líder que Dios ha puesto en tu caminar cristiano. Reconócelos o conócelos, estímalos. ¿Por qué? Por la obra que hacen. Esto es lo primero que se necesita para que prevalezca la paz en la iglesia. Una buena relación con los líderes. Ahora, yo quiero decir esto, hermanos, y es una aplicación de esto que estoy dándoles de versículos 12 y 13. Si usted tiene solamente a alguien que le enseña cada semana, usted no tiene un pastor. Usted tiene un catedrático. Si usted tiene solo a alguien que se para y le habla de la Biblia cada semana, cada miércoles, usted no tiene un pastor. Usted tiene un maestro dominguero. Pablo no está diciendo solamente escúchalos. Pablo está diciendo algo más. Conócelos, aprécialos. La paz en la iglesia comienza primero con una congregación y un pastor que están en buena relación.
Ahora usted dirá, pastor, Pablo habla ahí acerca de la iglesia y que los reconozcamos, que los estimemos. ¿Y qué hay de ustedes? La Biblia es tan justa que en los mismos 2 versículos Pablo habla del mandato a los pastores. Mire por favor, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está. El pastor tiene que hacer 3 cosas. La iglesia tenía que hacer 2, el pastor tiene que hacer 3. Número 1, trabajar. Número 2, presidir. Y número 3, amonestar. El mandato a los pastores para que haya paz en la iglesia, primero Pablo dice que trabajen, los que trabajan. Me encanta esa palabra trabajar, hermanos, porque la palabra original ahí para trabajar significa trabajar hasta el cansancio. Es la palabra de donde proviene nuestra palabra fatiga. O sea, Pablo literalmente está diciendo que reconozcan a los que se fatigan, a los que pastorean hasta el cansancio. Esa es la idea. Pablo está mandando a los pastores a ser pastores activos, a ser pastores trabajadores para que prevalezca la paz en la iglesia. Sí, la iglesia debe conocer familiarmente a sus pastores y también debe estimarlos. Pero del lado de los pastores debemos trabajar hasta el cansancio para lograr la paz entre unos y otros. Ahora, yo solamente quiero recordarle, y si usted puede hacerlo rápido, ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, porque cuando yo digo que los pastores deben trabajar hasta el cansancio, muchos de ustedes pueden entender algo mal. Y por eso quiero leer lo que la palabra de Dios dice. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, habla de lo que hace un pastor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo hablándole a un pastor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí tiene resumido lo que hace un pastor. Esto es lo que hace un pastor. Sí, porque a veces decimos que el pastor trabaja hasta el cansancio. Entonces, que visite, que desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche se la pase visitando, porque ese es eso no es un pastor. Un pastor es el que hace esto. Además, si yo visito tantas horas, ¿a qué hora preparo estos mensajes, hermanos? Vea lo que la Biblia manda hacer a los pastores: que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas labores pastorales se hacen tanto en público como en privado. Ahí es donde está el quehacer pastoral. Hacer estas labores tanto en público como en privado. Por supuesto, recordemos que la Biblia le pone prioridades al pastor. El pastor, la iglesia, no es su prioridad es Dios. Después de Dios, su prioridad es la familia. Y después de la familia, su prioridad es la iglesia. Pero la familia va antes de la iglesia, porque el que no sabe gobernar su propia casa, 1 Timoteo 3, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El pastor primero debe tener una familia estable para poder pastorear la iglesia. Yo prefiero a mi familia bien, hermanos. Usted puede correrme y buscar otro pastor, pero yo no puedo conseguir otra familia. Mi familia es primero, es prioridad puesta por Dios. Mi familia va antes de la iglesia y un pastor no debería sacrificar familia por la iglesia. Sin embargo, puede hacer lo que dice Pablo a Timoteo hasta el cansancio. Pablo habla en otras porciones, como en 1 Tesalonicenses que estudiamos hoy en la mañana, que Pablo hacía estas cosas de día, de noche, en público, en privado, con lágrimas, exhortando, reprendiendo a los hermanos, aconsejando, teniendo tiempo con ellos en sus necesidades, en sus pruebas, en sus pérdidas. Y Pablo hacía estas labores pastorales. Yo veo que ministerios no son bendecidos por Dios por pastores poco activos, que no trabajan hasta el cansancio. Eso es lo primero que Pablo manda al pastor. Regrese por favor a 1 Tesalonicenses 5, porque trabajar no es lo único. Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden.
La palabra presidir quiere decir dirigir y vigilar. Sí, literalmente significa el que se para al frente, pero no habla de pararse acá al frente, sino del que dirige, el que guía, el que va marcando la pauta. Y esa es tarea que Dios ha dado a los pastores. Los pastores dirigen la congregación, dirigen el caminar de la congregación, dirigen el avance de la congregación en base a las instrucciones dadas por el dueño de la iglesia. Así que Pablo está diciendo no solo que trabajen hasta el cansancio, sino que dirijan bien la iglesia, que la dirijan bien vigilándola como obispos. ¿Recuerda esa palabra? En la Biblia está obispo, es otro nombre para pastor. Obispo viene del griego episcopos, que significa el que supervisa, el que vigila, el que está atento a la congregación para velar por cualquier situación que ésta necesite. Y los pastores deben hacer eso y debemos hacer eso. Pero eso implica, hermanos, esto casi no se dice. El pastor debe presidir, amén, dirigir, amén, vigilar, amén. Hebreos 13:17 lo dice. Dice que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Amén, eso debe hacer el pastor. Pero hay una verdad implícita que casi no se dice. ¿Cuál es esa verdad? Que si el pastor dirige, vigila y preside, del otro lado debe haber alguien que se deje dirigir, vigilar y presidir. Porque si no hay del otro lado esa disposición, no se puede presidir, dirigir y vigilar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Una oveja que no quiere seguir la senda del gran príncipe de los pastores, no se va a sujetar tampoco al líder espiritual que Dios ha puesto. El pastor debe hacer esto, pero del otro lado debe haber una congregación que se deja pastorear. Es por eso que le digo, si usted tiene solo un predicador dominguero, eso es todo lo que tiene, todo lo que tiene. Pero Pablo mandó que prediquen, que insten, que exhorten, que redarguyan, que reprendan en público y en privado cuando la necesidad así lo permite. Y una última cosa, hermanos. Dice Pablo, no solo que trabajen hasta el cansancio, no solo que dirijan a la congregación, final del versículo 12, por fin dice que amonesten, amonesten. La palabra amonestar es la misma palabra que usa, por ejemplo, Efesios 6, cuando habla acerca de la crianza a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Fácil de recordar cómo se dice amonestación, noticia, como noticia, pero es noticia. Y esa palabra que aquí está como verbo, quiere decir colocar en la mente. Los pastores tienen que colocar en la mente de la congregación las verdades de la palabra de Dios. Tienen que advertir con la instrucción sólida de la palabra de Dios para que lo que aquí está escrito quede fijado en la mente de los oyentes. Eso es lo que significa amonestar, poner en la mente. Por eso a mí lo que más me importa no es que recuerden mis palabras, es que entiendan el pasaje. Si usted entiende lo que dice, bueno, si usted ve lo que dice y entiende lo que dice, esa es mi labor. Que usted entienda, que llegue un momento en que diga, veo el pasaje, ya lo entendí, ya lo capté. Ese es el propósito de cada predicación. Que usted comprenda lo que la Biblia dice y lo que ella significa. Eso es amonestar, poner en la mente, advertir, y todo con las verdades de la palabra de Dios. Si usted ve esto, es un resumen de la labor pastoral: trabajar, presidir y amonestar. Y aquí tenemos ahora sí en conjunto cómo podemos ir matando las tensiones en la iglesia. Pablo dice, número 1, para que haya paz en la iglesia, número 1, buena relación pastor-iglesia. Buena relación. Y comienza con una iglesia, una congregación que reconoce y estima, y un pastor que trabaja, preside y amonesta. Hermanos, cuando hay paz entre la congregación y liderazgo, Dios bendice con paz en toda la iglesia. Sencillo, ¿no? Es sencillo. No, no es sencillo. No es sencillo. Porque la carne está ahí. Y muchas veces impide que la relación
entre liderazgo y congregación no esté como debe estar. Pero ahí comienza la paz, hermanos. Ahí comienza la paz. Yo quisiera, para ir terminando, compartirle dos ilustraciones que amplifiquen esto que dice Pablo para que usted comprenda mejor lo que he tratado de estarle explicando de esta porción. Y quiero ilustrarle con un par de problemas en el Antiguo Testamento que dan esta misma imagen. Vaya conmigo, por favor, a Números 12. Números 12. Y solamente quiero pasar rápido por dos ejemplos que usted sienta mejor y perciba mejor lo que Pablo está diciendo respecto a la paz en la iglesia, que comienza con una buena relación entre el pastor y la iglesia y viceversa. Números 12, por favor. Esto es una ilustración de Moisés. Por supuesto, Moisés no era pastor y Israel no era la iglesia, pero simplemente lo estoy usando como una ilustración para ilustrar la importancia de la buena relación entre congregación y liderazgo. Números 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, Moisés se había casado con una mujer de Cus, y Cus era una tierra ajena, y empezaron a murmurar. ¿Quién murmuró contra él? ¿Y quiénes eran ellos, hermanos? Eran sus hermanos. O sea, ahí tenemos a los hermanos murmurando contra Moisés. Versículo 2. Y dijeron, aquí está lo que murmuraban: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ellos estaban quejando y decían, pues, ¿que Moisés qué? Si nosotros también podemos, somos también, Dios nos ha usado a nosotros. Envidia, ¿no? Al final de cuentas, esto era envidia, vil envidia. Versículo 2 al final: y lo oyó Jehová. Dios oye las murmuraciones. Versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Llévese esta definición de manso. Manso, allí, manso significa inerte ante la ofensa. Inerte ante la ofensa. O sea, te ofenden y no reaccionas conforme a lo que te ofenden. Y Moisés era así. A Moisés murmuraron contra él y él no hizo nada. Manso, inerte ante la ofensa, que te ofende, tú eres, tú lo otro, y tú aquello, y tú esto. Inerte ante la ofensa, manso, manso al estilo Moisés. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, ¿quién va a hablar Jehová? Dice: Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Yo me pregunto si hoy Dios también por cada murmuración nos hiciera leprosos. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Esa lepra iba a matar a María. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la mates. ¿Así dice? Ahí está la mansedumbre, ¿verdad? ¿Quién de ustedes hubiera dicho: Señor, tuércela, como los que vinimos este miércoles, ¿verdad?
No, no dijo así. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Bueno, mire, ¿sabe por qué Moisés podía pedir a Dios por su hermana que había murmurado contra él? ¿Sabe por qué? Tú no puedes orar por alguien que no perdonas. Lo que Moisés había hecho era perdonar a su hermana. No respondió a la ofensa, actuó con mansedumbre, la perdonó y hasta oró por ella. Por eso mire lo que pasa, versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea, si hubiera cometido un pecado menos grave como el ofenderte a ti, Moisés, ¿no por eso también tendría que salirse del campamento disciplinada? Es la idea, más o menos. Dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó, vea esto, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. ¿Notó usted, hermanos, este ejemplo? ¿Quién era el liderazgo espiritual allí? Era Moisés, él era el líder espiritual puesto por Dios, actuó con mansedumbre. ¿Quién era la congregación? El pueblo de Israel. Pero hubo una situación que pasó allí y es que hubo carnalidad y se llama egoísmo. ¿No ha hablado también Jehová por nosotros? Y María y Aarón comenzaron a envidiar la posición privilegiada que Dios le había dado a Moisés. Yo puedo mejor que Moisés. También somos levitas como Moisés. Entonces vino una sucesión de pecados. Vea, al menos 2. Número 1, envidia. Número 2, murmuración. La envidia les llevó a murmurar, carnalidad. La reacción de Moisés es ejemplar. El carácter de Moisés fue manso, inerte ante la ofensa, pero hubo alguien que sí habló. Moisés no habló, pero hubo alguien que sí habló. ¿Quién fue? Dios. Y dijo, a ver, chiquitines, vengan para acá los 3. Salgan al tabernáculo, o sea, de su tienda, vayan al tabernáculo. Y en el tabernáculo descendió la nube y Dios confrontó a Aarón y a María. ¿Cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo no tuviste temor? Y dice después que se fue con ira a Dios. Se fue con ira. Las consecuencias vinieron, una María leprosa, enferma, y de inmediato un Moisés misericordioso, perdonador. ¿Qué consecuencia más hubo? La congregación no avanzó hasta que María fue restaurada. ¿Por qué, hermanos? Porque una mala relación con el liderazgo, congregación, trae daños a todos, a todos. La iglesia puede no avanzar por este problema. Había tensión y ahora de los hermanos en la carne, Aarón y María. Esto deshonró a Dios. Parece que Israel era como nosotros. Gracias a Dios fue restaurada María, Dios la perdonó y escuchó la oración de Moisés, pero no eran tan espirituales, se parecen a nosotros, porque si usted va al capítulo 16, vaya por favor al 16, vuelve a pasar y peor. Capítulo 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datania, Biram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí ya no son nada más María y Aarón, aquí ya es un grupo. Versículo 2. Y se levantaron contra ¿quién? Otra vez contra el líder. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. No, hombre, eso sí ya era división, ¿verdad? Príncipes de la congregación, o sea, no eran cualquiera, eran los varones de apoyo, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Vea lo que les dice. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La acusación ahora carnal de este levantamiento otra vez contra el líder era que esta gente, 250 más los que acompañaban, era otra vez envidia.
envidia. Según los versículos 10 y versículo 40, esta gente quería también el sacerdocio. O sea, eran levitas. Su trabajo era transportar el tabernáculo, pero no querían hacer eso. Querían oficiar los holocaustos, querían ser sacerdotes. Por eso se levanta Coré, Datán y Abiram y dice, a ver qué, solamente Moisés y Aarón. Pues nosotros, toda la congregación es santa. ¿Por qué el pastor va a hacer eso? ¿Por qué toma decisiones el pastor si todos podemos opinar? Una vez escuché en una plática de vecinos ahí en mi colonia, es una junta de vecinos y sale un vecino cabecilla ahí, vecinos y esto y el otro y eso y lo otro y se necesita un líder, dice, para nuestra colonia y yo puedo ser ese líder. Y todos así como y de inmediato, ¿verdad? Dice este vecino, que por cierto es mi tocayo, dice, bueno, todos podemos ser líderes y opinar. No, eso no es cierto. Es como decir todo tu cuerpo es cabeza. No, hay una cabeza y los demás obedecen a la cabeza. Y en nuestra iglesia la cabeza es Cristo, pero ha puesto líderes para dirigir su iglesia. Y aquí el problema con Aarón, Moisés y ahora con estos 250 que se les estaban oponiendo era que decían, nosotros también queremos hacer lo que ustedes hacen. Estaban envidiando el sacerdocio. ¿Qué hizo Moisés? Vea, sígame por favor. Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Otra vez, la misma actitud mansa. Oró. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Qué sentencia de Moisés? Versículo 6. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Vea la pregunta final, ¿procuráis también el sacerdocio? Era su envidia. Versículo 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. A ver, ¿por qué no dijo contra mí? ¿Por qué Moisés no dijo se están oponiendo a mí? No, hermanos, porque oponerse al líder de Dios es oponerse al mismo Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Qué frase de Moisés, como diciéndole a Datán, a Abiram y a todo su séquito, a su gente, esa, ¿Aarón qué? Él está ahí porque Dios lo puso. Ustedes están oponiendo a Dios, no a Aarón. Es como Pablo en 1 Corintios 4, ¿no? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores, nada más. Ellos estaban oponiendo al liderazgo de Dios. Mire por favor, y vayamos cerrando. Versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, rebeldes. ¿Es poco que nos haya hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Se estaban quejando. Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ay, de veras, qué vergüenza leer esto, hermanos. Cuando Moisés se enseñoreaba de ellos imperiosamente. Qué exagerados, ¿no? Qué exagerados. Pero cuando ya traes algo en tu corazón contra el líder, cualquier cosa dices. Cualquier cosa dices con tal de aplastar. Y vea por favor lo que sigue. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades que de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. O sea, Moisés, no nos has llevado a lo que nos prometiste. ¿Qué? ¿Nos vas a sacar los ojos para luego decirnos, ya llegamos a la tierra prometida y no nos demos cuenta de que es el desierto? Estaban bien enojados contra Moisés. Versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera. Aquí sí se enojó. Y dijo a Jehová, vea, no mires a su ofrenda,
Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Eso era cierto. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad a cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Qué va a pasar, hermanos? Versículo 19. Ya Coré había hecho jurar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dios ya iba a matar a todos. Y Moisés y Aarón dicen: no, Señor, nada más a los que fueron. Perdona a la congregación. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, o sea, que mueran normal, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Los quemó, los calcinó. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios. Y bueno, le da instrucciones. ¿Qué pasó acá, hermanos? ¿Qué pasó acá? Hubo un levantamiento, misma posición contra Moisés. Datán, Abiram y todo su grupo estaban con envidia contra Moisés y Aarón. Moisés reaccionó refugiándose en Dios, pero esta oposición, hermanos, Dios tenía que actuar, porque como dije, la oposición contra el líder no es contra el líder, es contra Dios. Dios envió un juicio, los tragó la tierra, los tragó la tierra, los tragó, abrió la tierra. Dios hizo que tragara a estos hombres, tanto así que la gente de alrededor huía creyendo que también iba a ser tragada. Por eso Moisés les dijo: apartaos de las casas de estos hombres. Y usted dirá: pastor, y seguro con eso de ahí en adelante todos quisieron a Moisés, ¿verdad? Todos lo amaron. No, hermanos, eran como nosotros. Hubo una réplica, así como hay temblores y luego réplica, hubo una réplica de esto en el versículo 41. Mire, estoy terminando. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Ay, o sea, tú los mataste, a Datán y a Abiram tú los mataste, a los 250 tú los mataste, Moisés, asesino. Y empiezan a murmurar ahora otra vez contra ellos. Qué parecidos somos al pueblo de Israel. De esto hubo juicio, versículos 45 al 46. Dios los empezó a matar hasta que Aarón fue y hizo expiación por ellos. Y el saldo de muertos está en el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, o sea, otros 200 y más. 14,700 que mató Dios por oponerse al liderazgo espiritual que él había puesto. Es serio, hermanos. Es serio.
Esto es semejante hoy. Trae consecuencias cuando la iglesia no está en paz. Y todo comienza con paz entre la iglesia y el liderazgo. Tened paz entre vosotros. Hoy todavía hay Corés, hoy todavía hay Datán, hoy todavía hay Marías y Aarones que murmuran y que hacen cualquier clase de carnalidad. Yo le quiero terminar preguntando, ¿usted ha sentido esta tensión en nuestra iglesia? Esta es la forma de comenzar a solucionarlo. Buena relación, iglesia, liderazgo. Y próxima semana traeremos los otros 2 versículos, donde habla de la buena relación entre la misma congregación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela y haz que sea de provecho a nuestras vidas. Grábala en nuestro corazón, ponla en nuestra mente y ayúdanos a obedecerla. En Cristo Jesús. Amén.